Amables televidentes, saludos, buenas tardes, bienvenidos a este su espacio, Dinámica Económica, un programa de economía para todos, como cada día a esta misma hora por este mismo canal, siempre en compañía de mi hermano Jairon Severino. Saludos. ¿Qué tal, Esteban Delgado? Todo marcha, echando para adelante, señores, agradecido de que estén pendientes, como siempre, de Dinámica Económica en este día. Un día bueno, un día en el que los combustibles se quedaron igualitos, los precios también. El Ministerio de Industria y Comercio, yo pensaba que iba a bajar. Debieron bajarlo. Pero ven acá. ¿Sí? ¿Qué pasa? Delgado. Petróleo a menos de $35, Jairo. Menos de $34. 33, 19, 33, 20 esta algo. semana, menos de $34. Sí, como que no coincide ahí. No, pero Dios, y ciertamente República Dominicana es de los países donde más han bajado los combustibles en América Latina, de la CEPAL. Un informe de la CEPAL, sí, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, un órgano de la Organización de Estados Americanos, de Naciones Unidas, de la ONU. Sí, porque la CEPAL ¿Quién dirige la CEPAL? La CEPAL la dirige una dama que está ahí en Chile, porque la CEPAL tiene asiento en Chile. Sí, tú sabes que la dirige Alicia Bárcena. Alicia Bárcena. El otro día vi un comentario de unos chilenos acabando con Alicia Bárcena, que ella lo que estudió fue biología. Pero que imagínate. Pero se especializó en economía, parece. Se especializó en economía. Porque además tú tienes que tomar en cuenta lo siguiente. Sí. Esos órganos, la ONU tiene organismos encargados de seguir el área de diferentes sectores. Por ejemplo, es un organismo de la ONU. La OIT, por ejemplo. UNICEF, para el asunto de la niñez y la adolescencia. La OIT, para el asunto del trabajo. Entonces, para la economía, en América Latina es CEPAL. América Latina y el Caribe. En África hay otro organismo también, igual que la CEPAL. Sí, pero para África. En Europa hay otro también para Europa y así sucesivamente. Entonces, estamos hablando de economía, pero no solo de economía pura y simple, sino de socioeconomía, de la economía social, de economía y desarrollo. Entonces, por eso no necesariamente tiene que ser un economista. Y los estudios son muy buenos también. La CEPAL, los economistas son muy buenos. Si ciertamente uno pudiera tal vez cuestionar la veracidad de muchas informaciones, pero los profesionales en sí son muy buenos, Delgado. Y lo que pasa, pero pasa lo siguiente, Jairo. O sea, la CEPAL hace previsiones. Se auxilian de los bancos centrales. Pero se auxilian de los bancos centrales o de los organismos estadísticos de cada uno de los países. Porque lo que hace CEPAL es que le solicita información institucional a las instituciones del gobierno. Sí. Entonces, y como son países miembros, tienen que dársela también. Cuando la CEPAL te dice, no, la economía dominicana va a crecer entre 5.5 y 6%, es porque ya consultaron al Banco Central Dominicano. El Banco Central le dice, mire, nosotros estimamos que vamos a crecer entre 5 y 6. Ahora, tú sabes que el Banco Central le dijo a la CEPAL que iba a crecer 6.6 en 2015. Bueno, y creció pero 7. Estratégicamente, claro, estratégicamente. Le bajó, primero, en el primer trimestre, el Banco Central le informó a la CEPAL que iba a crecer entre 5 y 6, o 5, 5. Sí. Luego subió la previsión y luego volvió y la subió. Pero siempre por debajo de lo que finalmente los técnicos del banco saben que va a crecer. En este caso, vamos a terminar con un 7, vamos a decir a la CEPAL que vamos a cerrar en 6.5. Aunque el año 2014 fue 7.4, ¿verdad? En el 2014, 7.4, un crecimiento. Crecimos menos. Fue 7.1. Y después dijeron, no, que fueron 7.4, faltaron 3 puntos. Pero Dios mío, ¿qué es esto? Sí. Ahora crecimos un poco menos, de repente vienen con un informe de que... Y quizás debió haber crecido más porque... Debió crecer más, pero tú sabes que las exportaciones se vieron afectadas seriamente. Pero como nosotros... el consumo se disparó en el 2015. El oro representó en el año 2013 y 2014 el oro. una parte importantísima del Producto Interno Bruto. Y sin embargo, en el 2015 no hubo oro, porque Barry dice que no pudo producir. No sé, no entiendo eso. No, eso tampoco yo lo entiendo. Bueno. Y yo soy de Cotuí. El asunto es que los combustibles se quedaron igual, a pesar de que la CEPAL esta semana emitió un informe donde hace referencia a que la República Dominicana está entre los pocos países que han hecho reducciones efectivas en los precios de los combustibles. Mira que eso coincide con el trabajo que publicamos en el periódico El Dinero, Jairo, la semana pasada. En la última semana de diciembre salió un trabajo en El Dinero en el que se destaca que ciertamente con algunas variaciones o diferencias, diferencias proporcionales, ha habido una relación o correlación entre el precio o el comportamiento del precio del petróleo y los combustibles internos. El petróleo en los últimos 18 meses ha bajado en alrededor de un 65%. Los precios de los combustibles en la República Dominicana han bajado entre un 33 y un 43%. Digo, ya han bajado más ahora. Y han bajado más porque después de ese trabajo bajaron un poco más y se han mantenido entonces congelados. Y no se prevé
que aumenten la semana próxima. En esta semana, bueno, a partir de este sábado, se mantienen igual. Por lo tanto, tendremos 2 semanas consecutivas con precios congelados. Pero no se prevé que la semana siguiente suban porque la tendencia es que el petróleo en el mercado internacional continúe bajando. El mercado del petróleo está tan nervioso, Delgado, tan difícil, tan incómodo y tan agrio que la principal empresa petrolera del mundo, que es de Arabia Saudita, obviamente, sí, como que dirigida por un jovencito de 20 años y pico que es hijo del rey, porque sabe que Arabia es como un solar grande. Arabia Saudita es un país importante y grande, una economía, pero eso es como un solar grande. Pero están podridos en dinero. Un muchachito de 20 y pico de años. Es un magnate. Oye, declaró en Londres que la empresa está pensando salir a bolsa. O sea, poner acciones porque la crisis del petróleo es tan fuerte que han perdido capital. Han perdido capital, exactamente. Y están buscando capital para poder convertirse, cotizar en bolsa con una compañía por acciones. Y eso es grande. Hacerse pública. Porque recuerda que Arabia Saudita funciona bajo el dominio de una familia. La familia. Sí, es una especie de dinastía. Dinastía. Sí. Todo es hereditario ahí. Hereditario. Todo es el rey. Bueno, el muchacho se llama, como siempre, Mohamed. Porque allá son todos Mohamed. Mohamed como Juan aquí. Pero yo no entiendo eso. Bueno, pero así que se llama. Entonces, Mohamed. Entonces, Mohamed, un apellido raro, pero Mohamed. Pero Mohamed. El nombre me lo aprendí. Sí. Muchacho jovencito, bien. En Francia, François. Sí. Pero fíjate, Charles. Delgado, si eso es Arabia Saudita, ¿cuál tú crees que es la situación de Venezuela? Sí, no, mira, yo te digo. Y ciertamente, o sea, la economía venezolana no está para nada bien. El gobierno venezolano, tú sabes que ahora con la derrota que sufrieron de la pérdida del control del Congreso, lo que ha hecho el presidente que Maduro, sigue metiendo la pata Maduro. Sí, pero también mantiene una especie de paño tibio con la población, con el pueblo común, con base en argumentos de defensa de la dignidad, del nacionalismo, ese discurso de la memoria, está cayendo. De la memoria de los héroes, Simón Bolívar y Hugo Chávez. Sí. Entonces, eso se le está cayendo, se está debilitando, pero fíjate que él está sustentando su discurso en eso, porque en términos económicos no puede sustentar. Oye, lo que le pidió Maduro al Tribunal Constitucional de allá, obviamente, que los 3 legisladores que fueron cuestionados o impugnados por la oficialía, o sea, ellos, fueron juramentados, pero ellos dicen que no debieron haber sido juramentados, pero fueron elegidos. Eso para no perder, eso para recuperar por lo menos la tercera parte, sí, para evitar que la oposición tenga los 2/3 del Congreso y que puedan tomar decisiones que afecten entonces o que modifiquen legislaciones tan importantes como la propia Constitución. Entonces, pero eso es una maniobra, una maniobra parecida a la balaguerada que hizo el presidente Balaguer precisamente en el año 1978, cuando perdió las elecciones de Antonio Guzmán. También perdió el dominio del Congreso, pero hizo una maniobra. Sí, y quedó con el dominio. Para quedarse con el dominio. Entonces hubo 3 senadurías que estaban bajo cuestionamiento y al final se resultó que las ganó el Partido Reformista. Y entonces así Balaguer pudo mantener el control del Congreso y por ende el control del Poder Judicial, porque en esa época el Senado de la República era el que designaba al Poder Judicial completo. Y había que protegerse, ¿verdad? ¿No? Y tenía que protegerse porque tenía luego 12 años gobernando el país, entonces corría riesgo porque no se sabía cómo iba a venir Antonio Guzmán. Por suerte, Antonio Guzmán vino con un gobierno de borrón y cuenta nueva. Antonio Guzmán era un hombre muy pragmático. Lamentablemente terminó como terminó, pero era un hombre muy pragmático, era un hombre muy cuidadoso en cuanto a su forma de dirigir el país y su forma de dirigir la sociedad, o sea, para evitar conflictos que pudieran salirse del orden social que caracteriza, o de la paz social que caracteriza a los dominicanos. Tenemos que subir a una pausa. Volvemos en breve. Dinámica Económica.
¿Para qué sirve la política monetaria? Llegó el esperado momento de comprar tu vivienda y tienes que solicitar un préstamo hipotecario. Pero te encuentras con una economía con posibles debilidades, en la que el valor del dinero podría subir o bajar sin control. La inflación podría tragarse tu sueldo si es muy alta, o quebrar tus negocios si es demasiado baja. Y las tasas de interés podrían variar tan rápidamente que te daría temor tomar ese préstamo que necesitas. En fin, que no habría estabilidad ni confianza en la economía para que puedas realizar tus sueños. Para evitar esa situación, el Banco Central tiene la responsabilidad de hacer política monetaria, aumentando o disminuyendo la cantidad de dinero que circula en la economía para adecuarla a la demanda real, mantener la estabilidad de precios, garantizar el valor del dinero, controlar la inflación y cuidar que las tasas de interés se correspondan con la dinámica del mercado. Porque en una economía estable y confiable, puedes convertir tus sueños de hoy en tus logros del mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. La CDEE, enfocados en su plan integral, trabaja en más de 100 proyectos de reducción de pérdidas y rehabilitación de redes en todo el país para mejorar el voltaje y mantener la continuidad del servicio. Se construyen 8 nuevas subestaciones, 16 en proceso de repotenciación, 24 en total. Avanzamos con 1.825 kilómetros de redes rehabilitadas, 268 kilómetros de nuevos circuitos, más de 20.000 clientes prepagos, 243.000 clientes normalizados, 212.000 nuevos clientes telemedidos, alcanzando ya más de 340.000 en las 3 sedes. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. Y la verdad, Delgado, que el tema petrolero que sigue en la palestra, hay otra información importante en ese sentido. Ayer la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, esa no está bien tampoco. Esa no está bien, parada. La economía de Brasil... un desastre. Se desplomó menos 3.5% el año pasado. Bien, y tú sabes que ha habido una secuela de problemas de corrupción allá, Brasil, ¿verdad?, pertenece al grupo de los 8. Sí. De las 8 potencias mundiales del país, pero no le está yendo bien. Entonces, un problema de corrupción, renuncia de funcionarios. Y acusaciones y contraacusaciones. Todo. Bien. Pero Brasil, tú sabes que también tiene un potencial petrolero importante porque recientemente se descubrió muchísimo petróleo ahí que está en reserva. En reserva. Bueno, pues ella ayer se destapa, obviamente con este problema, que ella, el error de ella, o del gobierno, pero de ella, fue subestimar la crisis en la que está su país. Y un presidente nunca debe subestimar. Ella pensó que no era tan grave, que no era tan... Pero no debe subestimar, y mucho menos un país tan grande. No, y mucho menos una que había sido presidenta. Sí, porque ella repitiendo que está. Dilma está repitiendo. Ella está repitiendo. Dilma está siguiendo. Entonces, quiere decir que no estamos hablando de una persona inexperta. Y el presidente Medina tiene que verse en ese espejo. Una persona con experiencia de Estado. El presidente Medina tiene que verse en ese espejo, porque los presidentes cuando repiten llegan sin luna de miel. Sí, sin luna de miel, claro. Ya no hay luna de miel. Totalmente. Pues lo mismo. Incluso cuando ganan con un alto nivel de impopularidad. Porque está la parte que le rechaza o que votó en contra. O sea, eso es importante, eso que tú acabas de decir. Que el presidente tiene que mirarse en ese espejo. Que dicho sea paso, el presidente tiene muy buenas relaciones con Brasil. Muy buenas relaciones. Y muy buenas relaciones. ¿Pero fue allá como presidente electo? Sí, fue allá como presidente electo. Amarrar di que algo para allá. Bueno, tú sabes que la mayoría de las obras de infraestructura importante que se construyen en la República Dominicana están siendo financiadas por Odebrecht. Financiadas por Brasil. El Bandex. El Bandex y construida por Odebrecht, que es una empresa brasileña que también está dentro de un problema grandísimo. ¿El presidente está preso? Sí, hubo que meterlo preso, renunció, entonces, pero la empresa sigue operando. Sigue operando. Fíjate que es una empresa que opera con muy buenos estándares de calidad. Sí, pero la más es que es una empresa
que tiene por costumbre o por mala costumbre amarrar los contratos con base en el otorgamiento llave en de mano, comisiones. llave en mano. No, pero el sistema llave en mano no es malo. No, pero sino bueno. el otorgamiento de comisiones Sí, pero tú sabes cuál es el amarre. y de rejuegos, y entonces esos rejuegos hacen que los contratos salgan más costosos o que haya tráfico de influencia y así sucesivamente. Sin embargo, la calidad de las obras en sí mismas es buena. O sea, ellos son buenos constructores, muy bueno. son buenos ejecutores de obras, pero parece que son medios marrulleros Medio bellacos, para sí. la contratación o el cabildeo de los contratos. El asunto está en que, aunque Odebrecht es una empresa privada, una empresa de 50, 60 años, Sí. el asunto está en que Odebrecht logra las obras en los diferentes países. El metro de Panamá, Sí. el metro, una parte del metro de aquí, Son proyectos llave en mano. ampliación del aeropuerto de Miami. Entonces, le garantizan financiamiento al que contrata la obra. Sí, Ese sí. financiamiento se garantiza a través del país de donde es Odebrecht, que es el gobierno de Brasil, en este caso el Bandés, que es un banco de desarrollo Sí, social, como económico. como el que queremos hacer aquí. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se hace ese tipo de contratación, la condición que pone la compañía Sí, constructora es, mira, yo te voy a buscar el financiamiento y te voy a hacer la obra, pero los bienes, artículos, productos que se vayan a utilizar para la construcción de esa obra tienen que ser de mi país. Sí. Entonces, por eso utilizan el material del país desde donde proviene el financiamiento. Y eso incluso ha creado cierto conflicto. Sí, Al final internamente. Han tenido que buscar lo que ha contraparte. habido contraparte con Sí. sociedades, con compañías dominicanas, a las cuales le dan una Claro. participación de la construcción de la obra. Y es bueno eso. Y no, eso no es malo. Porque claro. hay un asunto de que hay una transferencia de conocimiento y de tecnología. Y de tecnología. Y se usa y por entonces eso- parte de la producción nacional. Y por Ahí, eso, por por ejemplo, eso, Delgado, por ejemplo, los túneles del metro de aquí, lo están haciendo compañías dominicanas. compañías dominicanas, porque ya tienen, Porque ya tienen tienen la know-how. experiencia, el know-how, Ah, exactamente. entonces, eso ayuda. Aprendieron, se aprende, y es importante eso. Ahora, la situación de Brasil no está buena. No, para nada. Y es una pena, porque no solo porque es la principal economía de Latinoamérica, la más grande de los 8, y que tiene obviamente un poder económico que, bueno, debería ser no de los 8, quizás de los de Bueno, primero. tiene la más grande reserva más grande. natural, de Sí, recursos naturales del es país. el pulmón del, Sí, es el pulmón del mundo. Del exactamente. mundo. Y tiene zonas todavía que no han sido penetradas, Que no ha sido, que no la conoce la civilización. no la conoce la civilización. Sí. Pero ¿qué pasa? Que la historia reciente de Brasil, como quiera, ha sido muy accidentada. Pasó por dictadura, Fernando Pérez Collor de Mello como salió del poder. Fíjense que el presidente del Partido de los Trabajadores, Lula da Silva, intentó ser presidente como 5 o 6 veces, fue presidente, salió con problemas, ha sido cuestionado Sí. hoy día. Fue un buen presidente, sin embargo, ha sido salió salió cuestionado. Y así está Dilma Por hoy. vínculo con Odebrecht también. Justamente. Sí. Sí, porque dijeron como que él vino aquí al país a cabildear a algo. Que él cabildeaba, pero no sé. Pero eso no es necesario. Para eso hay los otras presidentes, formas. porque además los presidentes son promotores de la inversión. Sí, Ahora, también. habría que ver de qué forma. No, es que él vino después de ser presidente aquí. A dar una charla en la UACO. Le dieron el honoris causa. ¿Tú te acuerdas? Ah, sí. Entonces, aprovechó ya no era presidente, parece que ahí aprovechó para amarrar algunas para cosas. amarrar más cosas. ¿Tú te recuerdas con qué obra fue que vino Odebrecht a este país? A ver si te acuerdas. La primera obra. La primera obra que Odebrecht y el gobierno que la trajo aquí fue el PRD. Yo no sé. El no, gobierno de no lo Ponte recuerdo. Mejía. El acueducto de la línea noroeste. ¡Oh, sí! El acueducto de la línea ¿Verdad? noroeste. Sí, ese fue el primer. De ahí para acá no ha que salido era más con nunca del Odebrecht y este otro. No ha salido más nunca de aquí. ¿Cómo se llama? No salió más nunca. La otra empresa. Era contraparte. Que el nombre, no, también de Brasil. Andrade. Andrade Gutiérrez, Gutiérrez. Exactamente. Ah. Andrade Gutiérrez y Odebrecht, exactamente, ya recuerdo, sí. Más nunca ha salido de aquí. No se ha quedado aquí. Y yo te preguntaría, ¿por qué? Porque Odebrecht es experta, como tú dices, amarrando. Amarran bien. Amarran bien. Y se saben mucho nudos. Sí, porque sacan los nudos. Eso hace nudo. ¿Tú has visto los camioneros? ¿Cómo que hacen los nudos? Eso no Son no expertos. es fácil. hacer Sin un embargo, nudo. Odebrecht fue la empresa responsable también de la ampliación del aeropuerto de Miami. Y Estados Sí, Unidos es un Estados país... Unidos, es un país organizado. Muy organizado. Sí. Supongo que ahí hubo que participar dignamente. Pero en Panamá tuvieron problemas porque el metro de Panamá salió muy caro. Salió más caro que el de aquí. Mucho más caro. El de aquí salió barato, ¿eh?
O sea, ciertamente salió barato. En términos comparativos. Ahora, sí. nosotros somos unos verdugos haciendo metro ya. No, pero además no es eso, Jairo. Lo que pasa es que este país, en términos de construcción o de algunos aspectos o algunos sectores o algunas áreas económicas, sale más barato. Sí. Por ejemplo, te voy a poner, por ejemplo, el asunto este de los tratamientos odontológicos. Por poner un ejemplo cualquiera. Sí. Hay personas extranjeras que vienen aquí a hacerse tratamientos odontológicos. Sí. Porque en sus países de origen les sale carísimo. Mujeres a ponerse... Exageradamente caro. Mujeres que vienen a hacerse cirugía de ponerse implante o hacerse liposucción. Entonces vienen aquí porque aquí les sale más económico. Bomba. Con la misma calidad que en otros países, porque hay médicos con mucho más calidad. Y por eso incluso aquí hay tantas empresas de zona franca. Sí. Porque es que el costo laboral es muchísimo menor. El costo operativo de esas empresas les sale mucho más barato operar en países como este, donde pueden pagar un salario que aparentemente es bueno para un dominicano, pero que si estuviera en su país de origen, en Estados Unidos principalmente, tendrían que pagar el equivalente a 4, 5, 6 u 8, 10 veces lo que le pagan aquí. Así es. Vamos a una pausa, señores. Venimos con más de Dinámica Económica. Para ti, ¿qué es el gasto responsable? Para mí es cuando uno paga lo que debe, porque hay que ser serio con el dinero. Por ejemplo, mis padres me pagaron mi educación superior de sus ahorros. Por eso, aunque me encanta comprar online, cada gasto que realizo, pienso bien en lo que cuesta pagarlo. A mí desde pequeño me enseñaron a ahorrar. Para mí un gasto responsable es cuando uno hace un gasto justo para seguir ahorrando. Yo tengo mi tarjeta de crédito, pero me manejo con la de débito y así puedo controlar los gastos de mis ahorros sin deudas innecesarias y mantengo un buen historial y mejoro mi crédito. Controlando tus gastos responsablemente, obtienes más beneficios de tu tarjeta de crédito. Ahorrando poco a poco y evitando las deudas, obtienes más libertad económica. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Cada día, muchas somos las mujeres que nos vemos con problemas que no nos dejan ni movernos, que se sienten como si tuviéramos una montaña encima. Mi mamá y mi abuela me enseñaron que a veces esa montaña no se va a mover, que la que se tiene que mover eres tú. Ellas movieron grandes montañas para que yo llegara a ser lo que soy hoy. El Ministerio de Agricultura confirmó que durante el año pasado, 2015, como fruto o efecto de la veda que impuso Estados Unidos a las importaciones de frutos y vegetales procedentes de la República Dominicana a causa de la presencia de la mosca del Mediterráneo en el país, los productores nacionales dejaron de exportar alrededor de 38 millones de dólares. O sea, eso fue lo que se dejó de exportar hacia Estados Unidos fruto como producto de frutos y vegetales, entre los cuales... ¿Tú sabes que el ministro te dijo mentiroso a ti ayer? Anoche te dijo mentiroso el ministro de Agricultura a ti. Mandarina, ¿por qué me dijo mentiroso? Te dijo mentiroso en el Palacio Nacional, te dijo mentiroso. ¿Es verdad? Sí, ¿Por qué? Dime por qué. Sí, porque ayer tú dijiste, aquí en el programa... Que era una información que todavía no había sido confirmada. Oye, ¿por qué? Porque tú dijiste ayer que ahora los productores locales van a tener que ir a Estados Unidos a rogar de nuevo, a ver si recuperan el mercado. Sí. Ayer dijo el ministro de Agricultura que esto va a tener un final feliz y muy positivo, porque ahora los productores dominicanos van a tener que mantener los nuevos mercados que lograron y sumar ahora a Estados Unidos, por lo que van a tener que producir más. Van a tener que producir más ahora. Oye, porque ellos lograron mercado. Sí, parece que sí. ¿Cómo es que lograron mercado y dejaron de exportar 38 millones de dólares? Eso mismo. Entonces, por eso mismo. Y el año anterior habían exportado 60 millones de dólares. Quiere decir entonces que perdieron más o menos, alrededor del 60% de lo que habían generado en exportación el año anterior.
Pero no solo eso. Parece que no haya solo periodista eso, que le sino hicieran los esa pregunta ahí. Los mercados que se recuperaron, es contradictorio incluso. ¿Es contradictorio? Los mercados que se captaron, fueron tan pocos o tan mínimos que no pudieron compensar. Pero voy a decir otro dato, Jairo. Y es el hecho de que, fíjate, que eso se produjo el año pasado y no creó un efecto socioeconómico tan fuerte como se pensaba. Así es. ¿Por qué? Porque la caída de las exportaciones de frutos y vegetales hacia Estados Unidos a causa de esa veda no afectó la oferta laboral rural dominicana. No. Sino que afectó la oferta laboral rural haitiana. Haitiana. Sí. Porque los productores de frutos y vegetales de este país tienen como empleados en un 95 y hasta más de un 95% personal haitiano. Sí, casi el la mayoría indocumentados por demás. Entonces, cuando se produce esta baja, lo que hacen estos productores es despedir personal, pero ese personal haitiano que no tiene impacto en cuanto a la economía formal, por un lado, pero aparte de eso tampoco en cuanto a la protesta o a la queja, porque si es un grupo de dominicanos que se quedan desempleados, pues de repente van a la prensa, hacen alguna protesta y dicen, señores, necesitamos que el presidente nos meta la mano porque las empresas agrícolas están cerrando. Es así, 9 de cada 10 son haitianos. Pero los haitianos lo que hacen es que nada, volver otra vez a su país a seguir pasando hambre. 9 de cada 10 o más de 9 de cada 10 de cada 10 empleados de las empresas que se dedican, de los productores que se dedican a la producción de frutos y vegetales para exportación, tienen mano de obra haitiana, en su mayoría indocumentada. Es una pena. Es una pena. Es una pena. Pero sin embargo, por eso no se sintió tanto el efecto. Tú decías, bueno, pero ven acá, Danilo Medina va a tener un problema ahora un año completo con un sector agrícola que se va a quejar, se le va a quejar. Los productores se le van a quejar cuando vaya a la visita sorpresa. No, hombre, no se le quejaban. Porque lo que hicieron fue cogerlo suave, esperar que las autoridades de agricultura resolvieran y no hubo desempleo. No hubo desempleo porque el desempleo fue entre los haitianos indocumentados. Y si entre los haitianos indocumentados, es como si no fuera entre nadie. Porque aquí tú sabes cómo se trata al ser humano. O sea, no es que lo maltratan, sino que no tiene efecto visible. Sí. Cuando tú contratas a un haitiano o cancelas a un haitiano, eso no tiene un efecto visible en cuanto al mercado laboral, en la economía formal. Sí, es cierto. Señores, gracias. Pero fueron 38 millones de dólares. Dejemos ese tema porque yo no quiero hablarle mal y faltar respeto al ministro de Agricultura. Señores, gracias por su sintonía. Hasta una próxima Dinámica Económica.